La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Hoy vamos a tener un programa muy especial, no solo porque es el último de esta temporada, de la tercera temporada. Queremos agradecer el favor de su atención, estos ya 30 programas. Y vamos a cerrar con broche de oro con un invitadazo. Él es Luis Rodas Suárez. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es una gran oportunidad para que podamos charlar sobre algunos de estos temas. Muy bien, vamos a platicar sobre muchas cosas relacionadas con la tradición oral y sobre fantasmas. Pero primero les presento rápidamente a Luis. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es maestro en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Es doctor en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Actualmente está llevando el programa de postdoctorado en la Universidad Veracruzana. Su tesis de doctorado es una investigación enfocada en la literatura de tradición oral de las comunidades fronterizas entre México y Guatemala. Sus líneas de investigación se enfocan en la literatura de tradición oral popular, géneros literarios de la tradición oral, narrativas, leyendas. También ha trabajado teoría y literatura mexicana, así como los estudios sobre temáticas de violencia, horror, humor, personajes y espacios de lo sobrenatural y lo maravilloso. Ha realizado trabajos de campo para la recopilación de literatura de tradición oral en Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas y Guatemala. Actualmente es miembro del grupo de investigación Personajes y Espacios Sobrenaturales de la Tradición Oral de México e Hispanoamérica, del grupo de investigación sobre literatura de tradición oral de México y del Laboratorio de la Literatura de Tradición Oral de México, del Colegio de San Luis. También es integrante del Seminario Internacional de Estudios sobre Literaturas y Oralidades. Me gustaría comenzar preguntándote primero, ¿cómo llegas a la literatura? ¿Por qué te interesas en estudiar letras? Y poco a poco, ¿cómo te fuiste metiendo en los asuntos que trabajas de tradición oral? Bueno, pues yo creo que como muchos y muchas personas de las que estudiamos literatura, pues tenemos un gusto por leer, yo creo que desde muy chicos, ¿no? Desde la infancia. Y bueno, yo como trabajé desde niño, vendía periódicos y revistas, pues me volví como muy, más bien como que agarré el gusto por estar leyendo todo lo que había ahí, ¿no? Entonces leía casi de todo. Y ya después, cuando yo tuve una formación en música, en Bellas Artes, y pues ahí como que en todo ese rollo del arte y toda esa onda, pues nos gustaba como compartir lecturas y fue como nos fuimos, me fui junto con mis amigas y amigos, pues involucrando más pues en la literatura, ¿no? Nos gustaba platicar de ese tipo de cosas. Finalmente, en algún momento me llamó mucho la atención la carrera de literatura y bueno, pues decidí hacer mi examen para la UAM Iztapalapa y pues me quedé y ahí fue donde empecé. Ok, tú empezaste desde, digamos, tu primera investigación de grado, que es la de la licenciatura. ¿Empezaste trabajando literatura oral o tenías primero otros intereses? Pues mira, el problema es que en la licenciatura y en la mayoría de las carreras de literatura en México, pues no nos enseñan tradición oral, o sea, prácticamente la desconocemos, salvo a lo mejor por algunas escasas menciones en las clases de medieval, ¿no? Que es donde vemos, por ejemplo, romances y esas cosas. Uno sale de la carrera y ni cuenta se da que existe la literatura fuera de los libros. Es incluso difícil de entender para muchas personas que haya este concepto de literatura que no está escrita. Entonces, yo de hecho en la licenciatura más bien salí del área de producción editorial, porque en la UAM, pues creo que hasta ahora hay 3 áreas terminales que una está enfocada en investigación, otra en docencia y otra en producción editorial. Entonces yo salí de producción editorial, hice un trabajo ahí sobre corrección de estilo y
y ya. Fue cuando entré al Colegio de San Luis, que yo entré con un proyecto más bien sobre literatura culta, para trabajar a una escritora que se llama Josefina Vicens. Yo iba como con la idea también ya me llamaba mucho la atención estas cuestiones de la mitología, o más bien como de la mitocrítica, del mitoanálisis, de los mitemas y toda esa onda. Entonces yo quería hacer ahí como un trabajo así sobre la escritora, pero en relación con la mitocrítica. Pero en el Colegio de San Luis hay una línea que es sobre literatura tradicional y popular en el ámbito hispánico, ¿no? Entonces, forzosamente en el primer semestre, en el primero y en el segundo semestre de la maestría, se da la materia de tradición oral. Y es ahí donde me empieza a llamar mucho la atención, me empiezan a gustar los temas, se abrió un panorama ahí muy distinto al que pues ya traíamos como estudiantes de literatura. Entonces toda esta cuestión de que había un campo de estudio distinto, había una historia de la literatura que caminaba a la par con la otra historia de la literatura culta que siempre nos habían enseñado en la universidad. Pero ahora aquí estábamos viendo una literatura de la que todo el mundo participa. Todas las personas desde que somos niños participamos de la literatura y no nos damos cuenta. O sea, a través de canciones infantiles, de rondas infantiles, juegos de palmas, de brincar la cuerda. Todas esas canciones pues terminan siendo parte de esa tradición oral infantil. Una tradición que incluso viene desde más pequeños. De las primeras cosas que hacen nuestras mamás cuando nacemos es cantarnos. Las famosas canciones de cuna, ¿no? o los arrullos. Ahí también viene algo de literatura. Entonces es una cosa que nos viene sensibilizando desde que nacemos. Entonces me doy cuenta que en realidad todos estábamos más involucrados con la literatura de lo que pensábamos, solo que no nos dábamos cuenta, ¿no? De ahí saber que, por ejemplo, no necesitas ser un literato para conocer de literatura, o alguien que sea un lector muy asiduo para tener un universo literario, me pareció fabuloso. Hay gente que no sabe leer ni escribir, jamás en su vida, y tiene un acervo de literatura tradicional impresionante, una memoria prodigiosa. Se saben cuentos, se saben leyendas, se saben corridos, se saben romances que se han transmitido desde el medievo, pues. Entonces esas son cosas que pues a mí me maravillaron. Todavía en la maestría no hice un trabajo sobre tradición oral. Lo que pasó es que cambié mi tema de tesis y quise abordar la novela de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, pero en comparación con otro tipo de discursos, por ejemplo, la crónica de Nota Roja y los testimonios y las leyendas y los corridos que surgieron a partir de estos hechos tan lamentables, pero que surgieron y que se volvieron parte de la cultura también. Entonces fui a Jalisco, a Lagos de Moreno, y a León, a Guanajuato, en San Francisco del Rincón, donde fueron muy conocidas las poquianchis ahí, donde las agarraron, y ahí fui a hacer a preguntar a las personas. Entonces me llevé con la sorpresa de que además de 2 o 3 corridos que son más o menos famosos, más uno que salió en La Alarma en ese tiempo, se agregaron otros corridos ahí que yo no sabía que existían, ¿no? Que circularon muy localmente, o que alguien escribió, lo tocó con su grupo en ese tiempo, pero ya no se volvieron a... Entonces todo eso me pareció pues interesante recuperarlo, ¿no? Y digamos que ese fue mi primer paso. Me salió una tesis de chile, mole y pozole, porque quién sabe cómo salió, pero salió. Y para el proyecto de doctorado ya quería hacer yo entonces un trabajo enteramente de tradición oral. Y bueno, como yo tengo familia en Guatemala, mi abuelo era inmigrante de allá, entonces yo tenía mucha inquietud por, digamos, que conocer un poquito como esa beta que tiene mi familia también, ¿no? Porque además sentí que en algún momento, pues yo más o menos recordé algunas cosas que me contaba mi abuelo, incluso ya cuando estaba yo en la licenciatura, pero ni por acá, o sea, ni idea tenía de que acaso mi abuelo me estaba contando literatura, ¿no? Y yo no puse mucha atención, ¿no? Es muy interesante lo que nos estás contando y vamos a seguir hablando de esta tradición oral, pero primero vamos a ir a nuestro primer rollito cultural y regresamos.
Emily Dickinson, uno de los pilares de la poesía norteamericana, vivió en Amherst, Massachusetts, durante 1830-1886. Escribió cerca de 2000 poemas que no publicó y guardó con recelo en un baúl dentro de su habitación, la cual no abandonó después de los 50 años. Vestía de blanco y vagaba en su habitación como novia del viento y de las palabras. Su historia, contada en películas, series de televisión, cómics, biografías, han edificado su mito. Aprendió floricultura, horticultura, historia, geografía, biología, griego y latín. Asimismo, vagaba poseída completamente por la poesía. La muerte de su sobrino, hijo de su hermano Austin y de su amiga, amante y confidente Susan, devastó su espíritu. A principios de 1886 escribió a un familiar la frase «Me reclaman». El 15 de mayo atendió a la llamada, su muerte. Fue en cambio su hermana Vinnie quien encontró 40 volúmenes encuadernados de sus poemas, trozos de papeles, cartas, envoltorios donde sus versos desbordan el espacio en blanco. Hoy sus críticos dividen su obra en diversas temáticas: la vida, el cambio de las estaciones, los fenómenos meteorológicos, el amor y la naturaleza en general. Todo ello no puede serle indiferente al lector. La historia de una mujer como Emily, enigmática, única en su tipo. Menos indiferente le fue a Jorge Esquinca, poeta mexicano, quien en 2015 publicó Cámara Nupcial, libro de poemas cuyo interés en general es la figura indómita de la poeta de Amherst. La maquinaria del glaciar, primer apartado, evoca estilos y recursos de Dickinson, aliteraciones y rimas principalmente, para conformar una especie de paralelismo entre una y otra voz, marcando ese reencuentro con lo remoto. Si bien una de las intenciones del libro es la reconstrucción de la poeta desde su propia forma de escritura, dicha empresa aspira también a algo más que la mera imitación, y es aquí donde quiero enfatizar el trabajo del poeta mexicano. En la segunda parte, llamada Epistolario, por ejemplo, el autor ofrece 2 poemas en completo diálogo. El primero, escrito desde Amherst, como refiere una pequeña nota, es claramente Emily quien habla. Te diré lo que veo, lo que me gustaría que vieras, canta. A quien de inmediato le responde el otro, desde algún lugar del territorio bárbaro, a orillos de la Gran Laguna, es decir, México. Aquí, los domingos, el aire se llena con el olor de la fritanga. Pasan caballos a todo galope y a lo lejos suenan trompetas. No conocemos la nieve, salvo aquella que corona los volcanes apagados. El encuentro de ambas voces construye un espacio íntimo y amoroso de 2 seres situados en lugares y épocas distintas, pero quienes mediante la palabra encuentran el sitio idóneo de conciliación. Es un punto de cruce el poema para la comunión con el otro. El tratamiento del espacio fotográfico, instancia de suma complejidad y por ello abierta a múltiples lecturas, se trata de la descripción de una de las fotografías más conocidas de la poeta, hecha a sus escasos 16 años. La voz de quien se intuye es del fotógrafo señala: ahora no se mueve, no sonríe, la miro de cabeza en la cámara oscura. Tenía el rostro de una hermosa piedra blanca, anotaré después en la bitácora. Disparo, ya no está. Es así como la mirada hizo de ese espacio su habitación, la cámara nupcial, donde reclusa en un témpano de tiempo, la imagen padece desde entonces la eternidad. Como bien anota Roland Barthes en sus apuntes sobre la fotografía en la cámara lúcida, el cuerpo amado es inmortalizado por mediación de un metal precioso, la plata, monumento y lujo, a lo cual habría que añadir la idea de que este metal, como todos los metales de la alquimia, es viviente. El espíritu volátil de la poeta se fija en el ahora de la fotografía, su habitación amada, su Antártida, en ese espacio privado, oculto y personal, el cuarto de conservación, la armadura del glaciar de Emily, el lugar de la espera. Los apartados 4, 5 y 6, titulados Libros de adivinanzas, Invernadero y Gabinete de curiosidades, continúan esa parodia de la poesía de Dickinson, desde poemas en prosa hasta versos cortos y fragmentados que tienen por ejes temáticos la casa, los jardines y sus criaturas, enigmas que rodeaban a la poeta. El mexicano resuelve mediante estos la exploración incesante y sugestiva de ese cuerpo viviente en la montaña. Finalmente, en las últimas 2 partes, Viaja al centro de la nieve y La vía negativa, son la concentración donde confluye el pasado y el presente de la enunciación, es decir, lo imaginado y lo supuesto. Al menos el primero es la bitácora de esa voz que llega el invierno, que permanece cuando todo lo demás termina, esto es, el Museo Emily Dickinson en Amherst. Luego la visita a su lápida donde yace su sombra cosida al hueso de la muerte. Así se cierra el viaje. Aquí está la tumba tras la reja, la estela de granito, el epitafio indescifrable, me reclaman, escribió.
De esta manera, Jorge Esquinca ofrece al lector una visita guiada a una de las sensibilidades más profundas y arrebatadoras como lo fue la de Emily Dickinson. Si bien Cámara Nupcial no peca de llana biografía de la poeta y explora, en cambio, desde la imaginación, el peregrinaje de una voz en búsqueda de ese norte imposible, la noche turmalina del glaciar, confiando su brújula lingüística a la más alta poesía. Diálogo y recuento. Cámara Nupcial es como abrir una catacumba en carne viva, como soltar un halcón ciego en el barranco. Un milagro. Volvemos con La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Luis Rodas sobre la tradición oral, sobre lo que implica trabajar tradición oral. Antes de continuar, me gustaría preguntarte, para nuestro público, porque es un público amplio, ¿cómo entendemos o qué es la tradición oral? ¿Cómo se podría definir? Pues en primer lugar, y así digamos que de manera muy sintetizada, la tradición oral son todos esos conocimientos que se han pasado de generación en generación a través de la oralidad, ¿no? A través de la voz. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay conocimientos que no necesariamente son literatura, ¿no? Entonces, por eso tenemos que dentro de la tradición oral y dentro de todos esos conocimientos encontramos la literatura de tradición oral, ¿no? Porque puede haber otro tipo de conocimientos que se transmiten también de manera oral a través de generaciones, ¿no? Como pueden ser, no sé, incluso hasta recetas de cocina. Los remedios caseros, o para la gente que vive en el campo, por ejemplo, pues la manera de medir las temporadas, ¿no? O la siembra, conocimiento sobre la tierra, la medicina tradicional, ¿no? Por ejemplo. Y también cuestiones como de moral y de comportamiento ético, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Digamos que nosotros cuando empezamos a crecer y a involucrarnos socialmente, hay una serie de conocimientos que se nos fueron transmitiendo, ¿no? Y que nosotros también agarramos de muchos lados, para formarnos como como miembros de una sociedad o como miembros de una comunidad. Claro. En este sentido, tú nos contabas ahorita que muchos de los conocimientos que a ti te transmitieron, te los transmitió tu abuelo y tú no eras consciente de que era literatura como tal, ¿no? ¿En qué sentido, o más bien cuáles fueron tus hallazgos en esta investigación que realizaste en la frontera entre Guatemala y México? Bueno, pues mira, yo decidí hacer mi trabajo sobre un pueblo de allá de Guatemala, de San Marcos, que se llama San Pedro Zacatepeques. Ahí hay parte de mi familia allá. Para ir a hacer este proyecto, bueno, no es tan sencillo porque no estamos hablando como de que yo estudio en San Luis Potosí, ¿no? Y que me voy a ir a hacer trabajo de campo por ahí a San Luis, o que me voy a Guadalajara, o que me voy al Altiplano, o que me voy a la Huasteca, sino ya es irse un poquitito más lejos e incluso salir del país, ¿no? Entonces había muchas cuestiones que había que considerar, ¿no? Como por ejemplo a dónde iba a llegar, cómo iba a llegar, cuánto dinero necesitaba, los tipos de cambio, la seguridad, ¿no? Pero bueno, el primer paso pues era irse como a aventurar, y por fortuna a través de la doctora Claudia Carranza, que también fue mi maestra en el Colegio de San Luis, que a ella la invitaron a un proyecto del CIESAS. Como yo tenía ya este proyecto, Claudia me promueve para que yo vaya a hacer una exploración allá y recopile tradición oral para su proyecto, y también aprovechemos el viaje para que recopilara documentos para otra doctora, pero del área de historia, y para otro doctor, pero del área de prensa periódica, de literatura también. O sea, fui a buscarles material a todo el mundo, pero eso me permitió también hacer parte de mi trabajo. Y entonces fue cuando yo, explorando en la frontera, me doy cuenta de que hay un acervo de tradición oral, de literatura de tradición oral, muy vigente y muy importante ahí. Y bueno, pues
En algún momento, ya también por cuestiones metodológicas, tuve que delimitar la región que iba yo a estudiar. Entonces terminé yo haciendo trabajo de campo del lado de Chiapas y del lado de Guatemala, y me doy cuenta también de que hay un continuum cultural muy importante ahí, muy interesante, gracias a que toda esa región en la que yo estoy estudiando, se desarrolló una comunidad muy importante que es la comunidad de los mames. Entonces están los mames de Chiapas y los mames de Guatemala, pero en algún momento cuando no hubo esa frontera, pues eran mames en general, ¿no? Sí. Y eso permitió también que este continuum cultural pues estuviera vigente, ¿no? Comparten una serie de personajes sobrenaturales, de cuentos, de canciones, ¿no? De rituales religiosos, una forma de hablar también, entonces me pareció que ahí podría haber una exploración interesante en ese sentido. Ok, ¿y qué hace literaria a estos textos orales que se transmiten de generación en generación? Vaya pregunta, pues sí es la pregunta, y para tratar de explicarlo, por eso hice el curso. Okay. Entonces me tomó 3-4 meses tratar de explicarlo. En realidad hay una especificidad de la literatura ahí, ¿no? Yo creo que de lo que menos se podría dudar es tal vez de las canciones, puesto que tienen una estructura específica, ¿no? Hay versos, hay rimas, hay una serie de elementos estilísticos, ¿no? Como comparaciones, paralelismos, pero también tenemos versos medidos, ¿no? Por lo general en la tradición oral son de 8 sílabas o menos, ¿no? Octosílabos. Hay géneros dentro de ahí, está la canción popular, está la canción lírica más bien, que es como más descriptiva. Está la canción que es como más narrativa, es decir, que cuentan una historia y que es muy difundido en la tradición en general en México, que es, por ejemplo, los corridos, ¿no? Los corridos tienen su antecedente o derivan del romance, ¿no? Entonces ahí tenemos pues una serie de estructuras y elementos que indudablemente pues ya estamos hablando de una especificidad literaria, ¿no? Claro. En el aspecto de la narrativa y lo que puede ser tal vez un poquito más complicado en las cuestiones, por ejemplo, de las leyendas, ¿no? Donde no solamente escuchamos la historia de, por ejemplo, La Llorona, de quién era una mujer que perdió o mató a sus hijos o se los robaron, dependiendo de la versión, y dependiendo de la versión tendremos diferentes significados también, sino que por lo general también nos cuentan una anécdota que refuerza esa leyenda, ¿no? Lo que una de sus características principales y que las diferencia del cuento es que tiene valor de verdad, es decir, sucede en un tiempo reconocible por la comunidad, en un tiempo no muy lejano, aunque sea lejano, pues, pero digamos que en los tiempos del ser humano, y sucede en un lugar también muy reconocido por la comunidad, ¿no? Entonces es ahí donde luego tenemos ese conflicto entre si estamos ante un texto literario o simplemente una anécdota de alguien, ¿no? Que pues dice que la vio, que la escuchó, ¿no? Y que se le pesó la cabeza, etcétera. Pero para eso hay que irnos al texto, a la versión y analizar en qué grado tenemos una anécdota y en qué grado ya tenemos una narración ya bien formada, con una serie de motivos que se desarrollan, ¿no? Motivos que nosotros lo entendemos como la unidad mínima narrativa de significación. Entonces, ahí vamos a tener esas especificidades de literarias, o el que lo hace literario a la leyenda, ¿no? Y del lado del cuento, el cuento, a diferencia de la leyenda, tenemos que una de sus características principales es el valor de ficción. Es decir, contrario a que aquí cerquita pasó La Llorona, en el cuento las cosas pueden suceder más bien en un lugar muy lejano, ¿no? En un reino muy lejano. O sea, quién sabe dónde. Hace mucho tiempo, quién sabe cuándo. Entonces eso dota al cuento de un valor de ficción. Hay un pacto con el lector donde sabe que, por ejemplo, aunque sea un niñito, si uno le cuenta las peripecias del tío Conejo y el tío Coyote, el niño sabe que los conejos no hablan. O sea, porque ahí está el pacto de ficción. Y además es una ficción creída o creíble, ¿no? Que el oyente asume, el pacto de verosimilitud. Por eso es que también los personajes que tenemos en las leyendas suelen ser lo que se denominan sobrenaturales en ocasiones, porque son seres que digamos que no están conviviendo, o bueno, sí están, dependiendo de cómo lo veamos, ¿verdad?
Son seres extraordinarios, pero que inciden en nuestra realidad, son seres que los encontramos ahí. En cambio, en el cuento no, pues en el cuento pueden aparecer animales que hablan y no hay ningún problema. Claro. Vamos a hacer una segunda pausa para ir a nuestro segundo rollito cultural y volvemos a platicar sobre estos textos de tradición oral, literatura de tradición oral, con Luis Rodas Suárez. No se despegue, muchas gracias. De la brevísima relación de la destrucción de las Indias a de la naturaleza y virtudes del indio dista casi una centuria. Bartolomé de las Casas, autor de la primera, fue fraile dominico y el primer sacerdote ordenado en el Nuevo Mundo. Juan de Palafox y Mendoza, autor de la segunda obra, fue obispo de Tlaxcala y llegó a ser virrey de la Nueva España. A pesar de sus diferencias, ambos personajes se han erigido en la historia como venerables y píos defensores de los indígenas. Decía que entre la publicación de una relación a otra transcurrieron casi 100 años. Sin embargo, el indígena parece no haber cambiado a los ojos de ambos peninsulares. En las dos, el indio es descrito como mansa oveja, digna de lástima y compasión, suave, fácil, dócil y sencillo, que no opone más resistencia que un niño de 4 años cuando se le quita el veneno de la mano y se le pone otra cosa en ella. Pero vaya forma de defender la causa de estos utilísimos y fidelísimos vasallos de las Indias. De las Casas y Palafox dirigen al rey en turno discretas advertencias respecto al beneficio religioso, económico y político que una mejor administración de esta cuarta parte del mundo produciría para la corona. Por supuesto, así como es posible encontrar estas y otras similitudes en la hiperbólica y piadosa construcción del indígena en los dos escritos, de igual manera podemos hallar diferencias, sobre todo en el objetivo velado del de Palafox. Con la apariencia de una apología sobre la naturaleza y virtudes del indio, resulta ser una llamada de atención para el rey de España, Felipe IV, en un momento de crisis. Basta remitirnos al capítulo 5, cuyo título mismo da cuenta de esto. Cuán dignos son los indios de la protección real por las utilidades que han causado a la corona de España. Más que un hombre de espiritualidad, Juan de Palafox y Mendoza fue un hombre de política, partidario de una explotación provechosa del indígena, pues en su famosa obra lo pinta como un ser casi animal, manso y domesticable. Hoy me acabo de enterar de que el también consejero real de Indias y capitán general de Nueva España fue beatificado en pleno siglo XXI, el 5 de junio de 2011. Volvemos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Luis Rodas Suárez sobre tradición oral, sobre cuentos, sobre poesía, sobre leyendas de tradición oral. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los cuentos o leyendas que encontraste en esta comunidad con la que fuiste a trabajar en Guatemala y en Chiapas? ¿Y por qué tiene valor, digamos, no solo literario, sino para la comunidad? Porque es importante decir, ¿no?, que se recuperan estas leyendas, estos cuentos, estas creaciones, porque son importantes para la identidad de las personas, del pueblo, del país, ¿no?, si queremos extrapolarlo. ¿Qué textos encontraste por allá? Ok, bueno, la zona que yo trabajé es una zona que corresponde a las faldas, o incluso ya también un poquito más adentro, del volcán Tacana. Es un volcán que está entre México y Guatemala y que de hecho forma parte de la frontera. Del lado de México tenemos la división de las comunidades por municipios y municipios por ejidos, y del lado de Guatemala tenemos por municipios, por aldeas y cantones, por ejemplo. Y bueno, son comunidades que están en constante tránsito de un lado para otro, ¿no? Porque precisamente el volcán tiene muchas veredas. Está bien marcada la línea en el volcán, pero hay caminos principales por donde la gente regularmente pasa de un lado a otro. Tienen muchas cosas que hacer. Ir a comprar, mucha gente de Guatemala va a comprar a México porque les sale más barato, ¿no? Comprar mercancía, por ejemplo, porque ellos lo pagan con quetzales y el quetzal vale más que el peso ahorita.
Entonces les sale barato comprar en México, comprar un poquito más y ya los venden en sus tienditas o cosas así, en sus negocios, allá del lado de Guatemala. O hay gente que incluso lleva a sus hijos del lado de Guatemala, que viven casi en la frontera, los llevan al kinder o a la primaria del lado de México. O sea, se da ese tipo de cuestiones. Mucha gente que va a trabajar de un lado para otro, por ejemplo, hay gente que se va a trabajar, y antes incluso es una práctica que viene desde mucho antes, cuando estaban las fincas cafetaleras en propiedades del lado de Chiapas, en propiedades de particulares, por lo general extranjeros, que llegaban a comprar ahí muchos terrenos, y bueno, entonces toda la gente que vivía ahí pues trabajaba en las fincas. Y como hubo un tiempo donde las fincas cafetaleras ahí tuvieron mucho auge, pues mucha gente de Guatemala se venía a México, al lado de Chiapas, a trabajar en esas fincas, porque pues aparentemente ganaban mejor, ¿no? Entonces eso permitió que hubiera también, o sea, que continuara esa continuidad cultural entre las comunidades, ¿no? Ya con el reparto agrario, mucha gente que venía de Guatemala, pero que trabajó muchos años en esa finca, pues les tocaron incluso tierras para vivir, y se volvieron parte de los ejidos. Entonces mucha gente que vivía en Guatemala o que era guatemalteca se volvió mexicana en esos tiempos, lo cual también permitió que todas sus tradiciones pues se fueran ahí divulgando, ¿no? Ya cuando fui yo a hacer estos trabajos de campo, en una primera instancia, y también por poca experiencia, pues me costaba como trabajo encontrar cosas, ¿no? Habíamos tenido experiencias de trabajo de campo, pues yo, por ejemplo, en mi tesis de maestría, pero fue sobre un tema en específico, entonces sabía qué llegar a preguntar, ¿no? Sobre las poquianchis, y ya, no tenía ningún problema. Pero cuando llega uno a un lugar nuevo y no sabe, pues, qué contarán ahí, es como que ir poco a poco, ir hilando las historias, para después ya saber qué preguntar. Otra experiencia de trabajo de campo habíamos tenido en la maestría, en el doctorado en el Colegio de San Luis, porque también como parte de estas materias de tradición oral que tenemos que llevar, es ir a hacer trabajo de campo. Son prácticas de trabajo de campo que nos llevan las investigadoras del colegio a hacer a las comunidades de ahí, ¿no? Y que fue un poco lo que yo quise hacer también aquí en el curso que di en el instituto, con los chicos de maestría. Entonces ahí, en una primera instancia, pues yo pensé, por ejemplo, que solamente iba a recoger leyendas. Aquí como que lo que mucho se cuenta son leyendas. ¿Leyendas de qué tipo? Por ejemplo, se habla mucho del cadejo, ¿no? El cadejo es un animalito que se le aparece a los bolos. Los bolos allá son los que andan borrachos. Okay. Son los que andan borrachos, trasnochando, caminando por las veredas en la noche, y entonces se le aparece el animalito y lo ven con un animalito chiquito, y los va siguiendo, y mientras lo va siguiendo el animal se va haciendo más grande, más grande, más grande. Hay varias versiones. Hay quienes dicen que te acompaña a tu casa para que llegues bien, siempre y cuando no le hagas nada, porque si lo molestas, entonces sí te agarra, te arrastra y te va a botar al barranco, ¿no? Y te deja ahí entre un zarzal, te deja a la vega de un río, o te deja en un barranco, y allá a punto para que te desbarranques. Entonces de esas historias abundan mucho. Te había dado el contexto de las fincas cafetaleras. O sea, es muy común encontrar historias de pactos con el diablo, que allá es con el Juan No. Juan No, que así le dicen Juanó o Juanón, que en realidad en su vocablo debería ser Juan Noj, que es el dueño del volcán, o el dueño de los cerros, o el dueño de los animales. Es un personaje interesante, dado que tiene una dicotomía ahí, una ambigüedad entre ser el protector de la naturaleza, pero también ser el que castiga, o el mal. Esta idea del mal, introducida también pues por el sistema de creencias católico o cristiano, porque allá también llegan muchos cristianos adventistas, o sea, de otras iglesias no católicas o protestantes, ¿no? Entonces, la gente que trabajaba en las fincas, imagínate tú que trabajan día y noche, es una explotación, una fuerza de trabajo pues brutal. Trabajar en una finca recogiendo café o sembrando o haciendo infinidad de cosas, pues en ese tiempo pues, la gente decía, bueno, pues yo trabajo muy duro y no, o sea, sigo siendo pobre. No hay manera en la que yo conozca cómo pasar o superar esta pobreza, ¿no? Entonces llega alguien a comprar todas las tierras y bueno, y dice, ¿cómo le habrá hecho? ¿Trabaja mucho? Pues no, yo también trabajo mucho.
Entonces, ¿qué sucede? Que ese tipo de cuestiones, no digo que lo piensen así, pues, pero ese tipo de cuestiones pueden llegar a incitar que se formen este tipo de relatos donde, lo que pasa es que tiene pacto con el diablo. Y entonces ya se empiezan a formar historias, estoy hablando de historias del año de las fincas, antes del reparto agrario, donde entonces ya empieza a haber gente que incluso ve unas mulitas que llegan a las 3 de la mañana a descargar bolsas de oro. O ven a la sombra del hombre, el Juanó, que es muy parecido también a la figura que conocemos más aquí de este lado, que es del charro negro, o de otros lados del Catrín, ¿no? Que básicamente es el diablo, ¿no? Se le emparenta, digamos, que esta figura del dueño con la del diablo, y es con quien se hace el pacto. Entonces empiezan a hacer ese tipo de historias donde el dueño tiene pacto con el diablo, recibe mulitas cargadas de dinero, pero pues como todo pacto tiene consecuencias, tienen que entregar a alguien. Entonces empiezan a tener estos motivos, esas historias de que entregan a un familiar, o tienen que pagar con un familiar, o tienen que pagar con trabajadores, y por eso desaparecían trabajadores ahí. Entonces de alguna manera explicaba, ¿no? Porque también otra de las funciones de la leyenda, la función social, es más o menos explicar algo que pues tal vez no tenga sentido, o que dentro de la cosmogonía o dentro del imaginario es posible explicarlo de esa manera, ¿no? Con el tiempo pues, se va haciendo pues un relato literario. Y va pasando de generación en generación. Y supongo que también, por ejemplo, hablas de un contexto previo al reparto agrario, pero supongo que con la entrada del capitalismo, ya muy fuerte, se mantiene la historia, pero cambia como el motivo, ¿no? Ya no es el dueño de la finca, sino el patrón de la obra. Ajá, puede ser. Sí, hasta ahorita digamos que pues todavía se cuentan mucho de las fincas de este lado de México, ¿no? Pero por ejemplo en Guatemala, pues simplemente cuando alguien de pronto ya tiene mucho dinero, pues la gente lo asocia. Dice, lo que pasa es que allá hay un cerro, se llama el Cerro Chimialón, eso me lo contaron aquí en Tacana, en un municipio que se llama Tacana, del lado de San Marcos, Guatemala, y en ese cerro hay una puerta, y entonces ahí va la gente a pedir, ¿no? Le van a pedir a Juanó o al charrudo, que también le pueden decir, ¿no? O al sombrerón, que también es muy popular allá. Y hacen pacto. Entonces de pronto ya tienen dinero, ya tienen camionetas, ya tienen, ¿no? Van, o sea, en vez de que lleguen las mulitas a dejar dinero, más bien ellos van en camionetas a recoger a esa piedra y regresan con un montón de dinero, ¿no? O sea, sí, la leyenda más bien toda la tradición oral tiende a actualizar el contexto. La Llorona, por ejemplo, aparece en los ríos, en las pozas de agua, pues tiene mucho sentido con su historia, que murieron sus hijos ahí ahogados. Pero en lugares donde no hay ríos o no hay agua, la Llorona suele aparecerse cuando llueve. Entonces, por ejemplo, ahí el agua, que puede funcionar como un tópico, es el momento propicio o es lo que propicia la aparición de la Llorona, ¿no? Eso es una asociación del agua con la Llorona, ¿no? A la cual también luego se le puede emparentar con la mujer de blanco, o sea, dependiendo de las versiones, ¿no? Y cada versión de cada persona que te cuente pues va a ser distinta, y es ahí donde también pues resulta muy fructífero para los análisis, ¿no? Además de las leyendas y bueno, de todos estos personajes que más o menos he mencionado, cada uno tendría como su historia, cada uno tendría su podcast. También llegó un momento donde yo no me lo esperaba, porque en algún momento me había dado por vencido porque no los encontraba. Empecé a hallar cuentos maravillosos, cuentos como cuentos ya muy viejos que podemos encontrar hasta en las 1001 noches. Del ladrón, el vendedor de máscaras y los ladrones, ¿no? O de, por ejemplo, no sé si te suena conocida este relato de un señor muy pobre que le dice a su mujer que va a salir a buscar trabajo y que le prepare comida para el camino. Entonces va caminando y en el camino se sienta a comer y llega una persona y le dice, oye, ¿me invitas? No, pues yo soy Dios. Y se le niega la comida a Dios, le dice, no, porque tú no eres justo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que haces. Y llega el diablo, oye, ¿me das? No, porque tú tampoco eres justo, ¿no? Y así, hasta que llega la muerte, y a ti sí te voy a dar porque tú sí eres justa. Sí.
Y la muerte a cambio, pues le da una agüita, y con esa agüita va a tener la capacidad de curar. Es la trama de Macario. Lo que pasa es que ese cuento incluso lo recogieron los hermanos Grimm, claro, en el 19. Y ahora aparece en Harry Potter también. Ajá, o sea, no solamente es una historia muy divulgada, un relato muy divulgado, perdón, contiene una serie de motivos, de unidades narrativas muy reconocibles por diversas culturas. Por eso es que lo podemos hallar en muchos lugares. E incluso se puede hallar aquí, lo puede contar un señor que a lo mejor nunca vio Macario, ¿no? Sí. O que nunca leyó a Bruno Traven. Bruno Traven lo recupera también y lo adapta, ¿no? Lo adapta como al contexto mexicano. Pero ya esa historia, ese relato ya se contaba aquí desde siempre. Sí. Entonces es muy sorprendente encontrártelo, ¿no? O sea, es muy sorprendente de pronto encontrarte con... Dices, ¿cómo llegó una historia que viene, no sé, por ejemplo, de Hansel y Gretel, que aquí no son Hansel y Gretel, los que yo recogí más bien eran dos hermanitos, un hermanito y una hermanita, no tenían nombre, y tiene toda esta cuestión de que los va el papá a perder porque la madrastra no los quiere, y el papá pues quiere quedar bien con la señora, los va a perder y los niños van tirando cascaritas, ¿no? Y pueden regresar gracias a eso a su casa. Y en la siguiente ocasión van tirando, no sé, otra cosa y pueden regresar. Y en otra ocasión tiran maicito, pero los pájaros se comen el maicito y ya se pierden, ya no pueden regresar. Llegan a casa de una señora que los recibe, pero que los quiere engordar nada más para comérselos después. Entonces dices, bueno, ¿cómo es? Es muy sorprendente que una comunidad muy lejana en el volcán Tacana, de pronto haya una señora, un señor, que te cuenta esa historia. Sí, que te cuenta eso. ¿Y usted cómo lo conoció? ¿Cómo conoció usted este chiste? Le llaman allá chistes. No, pues me lo contaba mi abuelo. Un señor, una señora de 70, 80 años, que escuchaba de su abuela o de su abuelo esas historias, ¿no? Esos relatos. Eso es lo que a mí me resultaba sorprendente. Entonces digo, es ahí donde también tenemos literatura. No deberíamos como de no tomarla en cuenta, ¿no? El hecho de que no esté en los libros, el hecho de que no quiere decir que no exista y no quiere decir que no tenga su importancia. Porque también toda literatura que sale de una comunidad representa ciertos valores. O sea, vienen implícitos muchos valores ahí vigentes en las comunidades. Por eso es que resulta importante, y importante tiene una función social, pues, en las comunidades, ¿no? Hay una función social incluso en lo que yo comentaba hace rato, en las rondas infantiles, en cantar Amo a To, Matarilerireo, o Acitrón de un fandango, o Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, y muchas cosas así que se vuelven parte de nuestro imaginario infantil, pero que ya también nos hacen identificarnos como miembros de una comunidad, claro, puesto que nos comunicamos entre todos también a partir de eso, a partir del espacio del juego. Entonces tiene una función social incluso también toda esa lírica de tradición infantil que conocemos desde que estamos infantes, sí. Pues. Es sumamente interesante, es importantísimo rescatarlo porque muchas veces puede incluso perderse, ¿no? Con este avance de la tecnocracia y todo el show. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿En qué estás investigando? ¿Qué estás trabajando por acá en Veracruz? Cuéntanos un poquito. Bueno, el proyecto que yo metí aquí en el postdoctorado fue para conformar un corpus en comunidades que no visité en el trabajo del doctorado que hice. O sea, lo que pasa es que son muchas comunidades, ¿no? Y son muchos lugares, y hay lugares en los que es muy difícil el acceso, ¿no? Ir a esos lugares muchas veces implica, pues tiempo, dinero, disponibilidad, esfuerzo, ¿no? Hay lugares a los que solamente puedes ir, pero no puedes regresar hasta el día siguiente porque ya no hay transporte de regreso, son comunidades muy, muy alejadas. O hay lugares a los que no hay otra manera de llegar más que por vereda, caminando 1 hora, hora y media, ¿no? O 2 horas, ¿no? Y luego por eso también uno se da cuenta también de los niños,
las niñas, las maestras, los maestros que tienen que ir diario a caminar 2-3 horas para poder llegar a la escuela, ¿no? Y luego volver a sus casas. Cuestiones muy complicadas. Entonces, cuando hice el trabajo de campo del doctorado, pues ya hubo una parte donde yo ya no pude ir. Y entonces mi idea era plantear la conformación de un corpus de cuentos y leyendas, pero ya abriendo un poquito más digamos que la zona donde fui, ¿no? Incluso pasar del otro lado del volcán, o sea, ya llegar a la otra zona del volcán. La conformación del corpus, ya lo tengo, ya está transcrito, por fin, terminé anoche. Lo que pasa es que pensé que me llevaría menos tiempo porque otra vez, o sea, yo fui y dije, no, pues no me está yendo tan bien, ¿no? O sea, como que no hay tanto, como que yo quería más y así. ¿Y cuál? O sea, ya cuando estoy revisando la bitácora, porque llevamos una bitácora cuando hacemos trabajo de campo, me doy cuenta que sí se recopiló bastante. Entonces yo pensaba que iba a ser más o menos unas 120, 100 cuartillas de corpus lo que iba a transcribir, y anoche terminé en la 307. Entonces dije, no, pues sí, quiero decir que eso habla de que hay una tradición oral, una literatura de tradición oral, un acervo muy vigente en esos lugares, ¿no? A pesar de que parezca que no, porque mucha gente también luego dice, no, esas cosas ya se van perdiendo, ya no, cada vez hay menos, cada vez por los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, pues ya no escuchamos a los abuelos y no sé qué. Pero bueno, no, lo que pasa es que más bien hay una serie de relatos que se van trasladando allá. Luego uno abre Instagram y Facebook y ya están el nahual de no sé dónde, la bruja de no sé dónde. Hace poco me salió, por ejemplo, alguien que supuestamente tomó la foto de un puente y en el puente se ve un cráneo, ¿no? Entonces, para los que dicen que no es cierto que cuando se construye un puente o un edificio, hay sacrificios, ¿no? Entonces, esas historias también son muy divulgadas en todo el mundo, pero aquí en México también, y allá, por ejemplo, en la zona que yo trabajé, también se dice mucho de eso, de que el dueño del cerro, cuando alguien va a abrir una carretera, están abriendo la carretera y al día siguiente llega la maquinaria y ya todo el trabajo que habían hecho ya no estaba. Y así sucede, ¿no? Hasta que se les aparece el dueño y entonces le dice al que está construyendo, al que está a cargo de la obra, que tiene que dar cabezas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la gente luego cuenta que pues, por ahí anda el matacabezas porque van a abrir una carretera o porque están abriendo una carretera, ¿no? Entonces, hay ese tipo de historias, ¿no? Claro. Y luego esas historias las podemos escuchar en un podcast o las podemos escuchar digo historias por decir en general, ¿eh? No estoy siendo muy correcto, digamos, en ese sentido, pero pues digamos que más bien sería como relatos, como para hablar en general, involucrar también anécdotas, leyendas, lo que también luego se les llaman memoratas. Pero luego eso también las vemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, ¿no? Incluso pues mucha gente tiene su podcast sobrenatural, y los programas de estos de extra normal y eso, que a nosotros no nos beneficia mucho cuando hacemos trabajo de campo, porque luego la gente, usted viene así como los de extra normal, ¿verdad? Ajá. No, señor, no venga. ¿No? Pero bueno, finalmente pues sí hay una tradición muy vigente ahí, ¿no? Y creo que el corpus que va a salir, que esperemos que no tarde mucho, que todavía tengo que hacer la edición y la clasificación de los textos, pues va a ser también una representación, o más bien una muestra, pues de la vigencia que tiene la tradición oral o la literatura de tradición oral, por lo menos en cuentos y leyendas, porque he de aclarar que la zona en la que fui fue muy difícil encontrar algún corrido o algún romance, ¿no? Pero cuentos y leyendas, sí, hay una serie de relatos muy divulgados ahí que tienen una vigencia, ¿no? Llegué a entrevistar a niños de 11, 12 años que me cuentan cuentos del conejo y el coyote, ¿no? De tío conejo y tío coyote, o del hermano tonto y el hermano listo, o los famosos chistes de Pepito,
¿no? Muchas cosas, pues, o sea, desde cuentos maravillosos, cuentos de animales, lo que le llamamos cuentos jocosos, cuentos de costumbres, leyendas de aparecidos, leyendas etiológicas, leyendas de santos, o sea, hay muchas cosas muy interesantes ahí, que todavía tienen vigencia en el lugar, en esas comunidades, y si tienen vigencia y se siguen comunicando, pues es porque tienen un valor ahí, ¿no? Ya sea para entretenimiento, en el caso de los cuentos normalmente sirven para entretener, su función es entretener, es divertir, aunque haya alguna enseñanza, así como en las moralejas, ¿no? Y en las leyendas, que también son para entretener, pero también son para decir, oye, pues no andes borracho en las noches en las veredas, porque pues pasan cosas. Se te aparece el animalito, ¿no? Al que no debes de molestar, oye, o sea, ahí te está diciendo, evidentemente, que no molestes a los animales que te encuentras, ¿no? O sea, sí tienen cierto valor ahí donde también tratan de normar las conductas de la comunidad. No andes molestando a las mujeres, ¿no? Porque luego así se les aparece la mujer de blanco, muy hermosa, estos se embelezan, luego cuando son enamorados, son mujeriegos, se embelezan, van, y la mujer al final se les aparece con cara de caballo, ya cuando la van a besar, o con cara de calavera, ¿no? O los pierden y pierden la conciencia, pierden la mente, quedan locos, ¿no? Entonces, bueno, son historias entretenidas, pueden que den miedo, ¿no? Estamos escuchando pasos. O sea, son entretenidas, pero también tienen un valor, pues, por algo se siguen diciendo. Bueno, fue muy interesante esta charla. Y es muy valioso lo que dices. Hay que intentar recuperar todas estas historias y generar corpus, ¿no? Eso es importante porque habla de nuestra identidad y de la identidad de los pueblos. Claro, perdón. Algo sí, que quieras agregar. Eso sí me gustaría, ahora que lo mencionas, agregarlo. Es que sí hace falta mucho trabajo de campo porque pues es que el territorio mexicano es muy extenso, es muy heterogéneo, ¿no? Y bueno, ahora también estamos intentando pues ver un poco hacia pues nuestras hermanas y hermanos de Centroamérica, de Sudamérica. Hace falta también hacer trabajo de campo en muchos lugares, entonces sí sería interesante que pues las investigadoras y los investigadores de pronto se animen como a conocer este panorama. A lo mejor el trabajo de campo no es para todos, pero sí también faltan análisis, ¿no? Faltan aportaciones, otras miradas para también comprender y conocer otras culturas, ¿no? Otras comunidades, otras realidades, otras problemáticas, ¿no? Porque también ahí vemos muchas problemáticas, la carencia, la necesidad, la violencia, pero también la manera de pensar de las personas, qué cosas hay que modificar, qué cosas no. Entonces creo que sí es importante para quien esté interesado o interesada, pues en acercarse a eso, pues. La intención precisamente del instituto, con el curso que di, fue precisamente abrir un poquito ese panorama. Y yo quise mostrarle también lo que significa la literatura de tradición oral y me los llevé a hacer trabajo de campo. Fuimos aquí a Las Vigas de Ramírez, hicimos trabajo de campo, recopilamos cuentos, leyendas, corridos, tradición infantil, ¿no? Y ahora, por ejemplo, del Seminario Internacional de Estudios sobre Literaturas y Oralidades, pues estamos organizando un coloquio que se va a hacer aquí. Este seminario y este coloquio se hace en colaboración con compañeros de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Y vamos a tener la participación de gente de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, obviamente, y gente de México. Y mis alumnos y mi alumna van a participar en el coloquio. Vamos a tener una mesa con nuestros resultados del trabajo de campo que hicimos ahora aquí en Veracruz. Y se encontraron cosas muy interesantes y muy valiosas. Ellos ya darán sus perspectivas, ¿no? Cassandra, por ejemplo, va a trabajar una tradición muy importante aquí que se llama la rama, que es de aguinaldo en Navidad. Miguel va a trabajar la cuestión de las apariciones infantiles, niñas que se aparecen, su relación también con los nuevos, digamos que testimonios digitales, como puede ser la cámara,
¿no? Que captan espectros y cosas así, y Yael que va a hablar sobre dinero encantado, tesoros encantados, guardianes del tesoro, de los tesoros, pactos con el diablo o con el charro negro, ¿no? Entonces creo que va a haber, vamos a tener también una perspectiva ahí, pues de lo que hemos hecho aquí en Veracruz. Si todo sale bien, para el siguiente año está planeado que dentro del programa Postdoc ofrezca yo un curso, y el curso estará enfocado en cuento maravilloso y leyenda de tradición oral para el doctorado. No, pues pinta muy bien el futuro en cuanto a la tradición oral para este instituto. Ojalá quede asentado y se hagan más investigaciones de este tipo. Y pues nada, queremos agradecerte que nos hayas acompañado, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas ayudado a cerrar ya esta tercera temporada de La Palabra en la Niebla. Agradezco también a Manuel Escobar por su apoyo técnico y pues no sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues solo agradecer y bueno, pues mi correo es luisrodas@v.mx, así Luis sin la S. O también es luisrodas1605@gmail.com, por si alguien quiere contactarme para cualquier cuestión. Y pues nada más agradecerles también por la invitación, por la paciencia, por la plática. No, al contrario, muchas gracias y esperamos el próximo año ya con los nuevos con las nuevas investigaciones, a ver si podemos retomar la charla. Claro. Pues les agradecemos mucho. Con esto despedimos la tercera temporada de La Palabra en la Niebla. Esperamos vernos una temporada más. Y si no, pues ahí andamos, por el camino. Muchas gracias y buen día para todos. Gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Roberto Meyer, Rodrigo Rosas, Fabiola Gutiérrez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.